La presente es una de las historias más mórbidas y terribles en cuanto a espectros y sucesos perturbadores se refiere en la historia de España. Quien la cuenta es un militar, por lo tanto su anonimato es comprensible, es de hecho obvio. Este señor asegura que esta historia fue real y decidió titularla de modo muy humilde. Algo pasó en la base aérea de Torrejón. A este hombre le tocaba hacer turnos de guardia durante la noche. Estaba acompañado de un amigo que él llamaba Carlos y de un perro que trabajaba también para la guardia y estaba muy bien entrenado. El can se hallaba en la parte trasera de la camioneta, asomado entre ambos amigos, quienes iban conversando mientras la brisa fría invernal les soplaba en la cara, patrullando la base. El problema es que cuando están haciendo una parte del recorrido, ven que allá, en la silueta que la luz pálida de la luna ilumina, está una edificación muy grande y abandonada. Se trata del hospital, que hace muchos años no se usa. Decir que este lugar está abandonado sería no hacerle justicia al aspecto tétrico que tiene. Los vidrios están rotos, las maderas desvencijadas. El lugar se encuentra sucio, ennegrecido, muy descuidado. Está completamente en la penumbra. Está completamente abandonado. El caso es que durante aquella noche, mientras estaban haciendo el recorrido, observaron algo que en un lugar oscuro, vacío y desolado se hacía bastante obvio. Una luz, como si una de las habitaciones del hospital abandonado estuviera encendida. Esto les llamó la atención inmediatamente, así que condujeron hasta la entrada del sitio, que estaba gobernada por unas escaleras, y aparcaron la camioneta ahí cerca. Ambos hombres se apearon, llevaban al perro bien agarrado de la cadena y decidieron entrar. Lo primero que probó quien cuenta la historia es tratar de presionar uno de los switches de electricidad del lugar, con poco éxito, pues la luz no se encendió. Y era obvio que no lo iba a hacer, porque el sitio, repito, estaba en muy mal estado. Por lo tanto, subieron a través de las escaleras y tratando de hacer un cálculo más o menos decente, más o menos acertado, de dónde estaba la luz, a juzgar por lo que calcularon afuera, se aproximaron al sitio que ellos pensaban que estaba encendida la luz. Abrieron una puerta solo para darse cuenta, después de un rato, que el sitio se trataba de un baño muy pequeño. Pero para sorpresa de ambos, no había ninguna fuente de luz portable adentro, ¿no? El bombillo, el foco de luz ennegrecido, pendiendo de un cordón en mal estado, se hallaba encendida. La luz de aquel cuarto de baño al parecer funcionaba. Quien cuenta la historia afirma haberse extrañado mucho, porque tampoco vieron a nadie. Por lo tanto, el próximo paso lógico es intentar encender la luz del pasillo de otros cuartos para tratar de guiarse mejor y buscar a ver si hay algún intruso. Pero ninguna luz funciona. Así que, ya resueltos entonces a zanjar aquel asunto,
Apagan la luz de aquel cuarto de baño y ambos hombres y el animal se retiran bajando por las escaleras. Quien cuenta la historia dice que aquella noche estaba haciendo turnos de vigilancia, y turnos de vigilancia indican que después de cierta cantidad de horas uno debe volver y hacer exactamente el mismo recorrido con la camioneta. Entonces eran ya las 3 de la mañana, ambos hombres iban conversando, habiéndose olvidado del asunto. El can iba con ellos, la historia era la misma, pero esta vez la sorpresa tuvo un tinte un poco más perturbador, porque cuando levantaron la mirada vieron que otra vez estaba encendida una luz en el hospital abandonado. Esta vez no en el primer piso, esta vez en otro lugar que debía estar a ojo avisor en la segunda planta. Y esta vez el lugar donde estaba encendida era más grande. Quien cuenta la historia dijo que muchos pensamientos se le cruzaron por la cabeza. Lo primero y lo más lógico es que quizás quien estaba dentro del hospital abandonado era un niño de alguno de los militares de alto rango que vivían dentro de la base. Los militares de alto rango tienen sus propios complejos residenciales dentro, y en ella están sus familias. Pero era extraño porque entonces aquel niño había tenido la grandiosa suerte de encontrar 2 lugares donde la luz funcionaba. Esto pensaba él sobre la marcha mientras la camioneta se dirigía. Su amigo Carlos conducía, y mientras se volvían a apear, linternas en mano, y volvían a subir esas escaleras, zanjó la idea pensando que quizá aquel niño o aquellos chiquillos están encendiendo todas las luces a ver cuáles funcionaban. Volvieron a subir las escaleras y el lugar se sentía frío y vacío. Estaban en silencio, el perro jadeaba. Intentaban escuchar risitas, alguien corriendo, alguien intentando esconderse, sin ningún aval. Llegaron al segundo piso, caminaron a lo largo del pasillo oscuro y vieron que debajo de una de las puertas estaba la luz, se veía. Abrieron la puerta, se trataba de un salón grande. Pasearon la vista de aquí para allá. Quien cuenta la historia habló con su amigo Carlos y ambos militares resolvieron hacer una inspección en el lugar, porque el asunto ya había llegado lejos. Carlos con el perro se separó y caminó varios pasos hasta que quien cuenta la historia decía que lo veía ya a lo lejos, nada más porque lograba ver mirar la luz de la linterna paseándose de aquí para allá. Él empezó a caminar por el salón, sus pasos eran lo único que se escuchaban con eco. Un paso, otro paso, y miraba debajo de las mesas a ver si había alguien ahí, un niño, pero no vio a nadie. Finalmente, tras un periodo de tiempo, ambos hombres se volvieron a reunir y resolvieron marcharse. Abrimos un reporte, lo dejamos así. Quien cuenta la historia apagó la luz. Linternas en mano, volvieron sobre sus pasos por el largo pasillo, pero cuando estaban a punto de alcanzar las escaleras para bajar, para marcharse, lo notaron. Lo notaron. Carlos hizo así, se dio media vuelta con el perro, ya un poco mosqueado, ya un poco molesto, ya comprensiblemente nervioso, porque otra luz en otro cuarto se había encendido a sus espaldas. Se podía ver bastante bien debajo de la rendija de la puerta la luz. Ambos hombres empezaron a expresar
¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí? Se sentían obviamente enojados porque sentían que les estaban tomando el pelo. Volvieron sobre sus pasos, abrieron la puerta, esta vez con violencia, pero no vieron a nadie. Otra vez la misma situación. Vamos a separarnos y vamos a ver qué está pasando. Vamos a buscar. Linternas en mano, volvieron a abrir puertas una a una. Carlos con el perro del lado oeste y quien cuenta la historia del lado oeste, del largo pasillo. Pero entonces, cuando estaba en la faena, quien cuenta la historia escucha un sonido que lo siente a través de las botas y después lo escucha muy bien a través de su sentido auditivo, un motor, un sonido muy clásico, muy genérico que todos conocemos, el sonido de un ascensor que se pone en marcha desde la planta baja y que va subiendo. Quien cuenta la historia se dio media vuelta con la linterna alumbrando por el pasillo. Carlos estaba ahí, a la altura del ascensor, mirando. El perro ladraba. Entonces empieza a trotar. Quien cuenta la historia empieza a trotar. Y oye cómo las puertas del ascensor se abren. Y Carlos se queda viendo fijamente lo que hay adentro. Quien cuenta la historia logró alcanzarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, pregunta airado. Y él mira hacia las puertas del ascensor. Y lo único que vislumbra es una negrura absoluta. Hacia esa boca muerta. Hacia ese ascensor que no logra ver ni siquiera. Pero Carlos estaba petrificado. Y el perro comenzó a llorar y comenzó a moverse, pero no en dirección al ascensor, no, al lado contrario completamente. El animal empezó a gemir, a lloriquear, a chillar incluso. ¿Tienes idea de lo horrible que es un perro cuando chilla, más allá de los lloriqueos? Carlos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y lo empujaba. Y Carlos veía fijamente hacia aquella negrura. Y quien cuenta la historia también lo hacía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alumbraba la linterna. Pero esta parecía que no alcanzaba la pared del ascensor. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa? Y los amaqueaba por el hombro. Entonces lo sobresaltó un ruido, que eran nada más las puertas del ascensor cerrándose de vuelta y marchándose hacia la planta baja de donde vino. Logró arrastrar a Carlos y al perro, quien le dio muchas dificultades, pues el animal estaba desesperado. Sintió que la mano le dolía tanto por agarrar la correa que se le moría, y salió por la puerta principal del hospital y bajó las escaleras con ambos. Al perro lo amarró, a Carlos lo sentó en el piso. Tomó las llaves de la camioneta, la abrió y puso las luces altas. Y entonces volvió sobre sus pasos solo para ver que su amigo Carlos estaba en posición fetal llorando como un niño. Sollozaba y sollozaba y sollozaba, y el perro tenía la cola entre las patas llorando también y gimiendo. El perro estaba acostado con el hocico del lado contrario al hospital, frente a la camioneta, sin importarle lo que le hacía a sus ojitos la luz. Quien cuenta la historia alega de forma muy triste que su amigo Carlos más nunca volvió a ser el mismo, y que de ello puede dar fe incluso los otros militares de la base. Quien cuenta la historia afirma desolado que 3 meses después Carlos se tragó una bala y acabó con su propia vida. Quien cuenta la historia no tiene pretensiones de hacerse rico con ninguna leyenda, con ninguna historia tampoco.
quien cuenta la historia solamente atina a titular a su propia anécdota que aquella noche algo pasó en la base aérea de Torrejón. Esta historia toma lugar a principios del siglo pasado. Quien la contó es un anciano, ya muy grande, y lo hace con una tristeza inusitada. Él cuenta que Jacob Emory, si bien era un chico extraño, fue humilde y muy simpático, jocoso, dicharachero, de habla fácil, risueño, sencillo, fácil de complacer, atento con sus amigos. Quien hoy es anciano en aquel entonces era un niño muy pequeño y Jacob era un adolescente, pero trataba bien a todos. Sin embargo, Jacob no le caía bien a los habitantes de aquel pequeño pueblo conservador, porque tenía una peculiaridad que en otro caso hubiera sido incluso graciosa. Y es que Jacob era un devorador de libros. Siempre estaba leyendo. Se dice que antes de que empezara clases, mientras todos estaban jugando, mientras todos estaban gritando, o en el recreo, mientras todos estaban haciendo algo, Jacob simplemente estaba en las escaleras sentado leyendo un libro. Pero no es el hecho de que Jacob haya sido muy estudioso lo que perturbaba a la gente, o lo que más bien no le gustaba a las personas. Era que Jacob era una enciclopedia de temas ocultos. No es que le atrajeran las historias de fantasmas, no. Le gustaba el ocultismo, o por lo menos le gustaba estudiarlo. De hecho, he aquí un dato que el hoy anciano cuenta incluso con un poco de risa fácil, y es que Jacob sabía más del tema que la gitana del pueblo. Pero es lo que le ocurre a cada persona que es muy estudiosa, que es muy sofisticada, pero que tiene el infortunio de nacer en un pueblo pequeño. Este le termina quedando demasiado pequeño para sus pretensiones, demasiado chico. Así que cuando Jacob decidió hacer sus maletas e irse en la adolescencia, la gente lo vio como un paso simplemente lógico. El anciano entonces se ve a sí mismo de 17 años, ya es un adolescente, es un Don Juan, tiene a su propia pandilla y todo, es muy buen mozo. Habían pasado 7 años cuando Jacob decidió volver al pueblo. Estaba muy cambiado, ya no era el mismo. Había descuidado un poco su aspecto personal. Ya no era tan humilde. Era dado a sus vicios, a las mujeres que el dinero le podía comprar, o al licor que la plata le procuraba siempre. Jacob había vivido una vida bastante nómada, no se estableció en ningún lugar realmente, viajó y viajó y viajó y viajó, y siempre se movía. El anciano recuerda haber pensado de adolescente algo muy sabio para un chico tan joven, un chico de 17 años, y es que, caramba, en esos 7 años, para no haberse establecido en algún lugar, tuvo una vida bastante interesante. Un día Jacob, con su recién adquirido aspecto de charlatán, estaba sentado en el restaurante del pueblo, un lugar bastante humilde.
una hamburguesería. Y estaba así reclinado sobre el respaldo de la silla, muy pancho él, de patas abiertas, mirando de un lado a otro. Cuando ve a ese chico que hoy es un anciano, quien cuenta la historia, Jacob se le queda mirando y le hace así. El adolescente va, junto con los demás muchachos, amigos, sus perdonavidas, la pandillita del pueblo. Saludan a Jacob cordialmente. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jacob no les dice nada, simplemente está sonriendo de manera socarrona y le pregunta, ¿quieres ver algo impresionante? Los muchachos se quedan viendo las caras y confianzudos le responden sí. Entonces Jacob hace una petición, tráeme una hoja de papel. Los chicos levantan los ojos, giran la mirada, se ríen de manera un poco despectiva. Uno de ellos le trae una servilleta y se la tira sobre la mesa. Bueno, confórmate con eso. Entonces Jacob se abre un poco el abrigo y se saca algo del bolsillo de adentro, que es un lápiz bastante largo de color crema, según recuerda el anciano. Toma la servilleta y empieza a escudriñar algo. Jacob no es un artista ni mucho menos, pero es un dibujante competente. Dibuja una figurita humana, una personita, y con una sonrisa oreja a oreja se vuelve a guardar el lápiz de donde salió y se le queda viendo a su propio dibujo. Los chicos ya se están viendo las caras, preparándose para una sarta de comentarios bastante sarcásticos, cuando de repente uno a uno se les va helando la sangre. Y sus rostros se deforman en expresiones de horror. El muñeco que Jacob había dibujado cobraba vida y se movía dentro de la servilleta. Caminaba de un lado para otro, daba pasitos, se veía como una animación barata, pero se estaba moviendo. El muñeco se movió a un extremo de la servilleta, hizo así contra el borde, golpeaba el borde, y luego se movió contra el otro extremo y golpeaba el otro borde, y se movía de un lado a otro. Era como si Jacob hubiera hecho una animación. Las expresiones de horror pronto se tornan en risas nerviosas e histéricas. Y el anciano hoy recuerda que no pasó ni media hora cuando aquel pequeño público, aquella pequeña audiencia modesta, se transformó en una muchedumbre enorme. El dueño del restaurante se hubiera enfurecido bastante porque aquello era un despelote, pero hasta él era presa del impacto. No tardaron nada en conseguirle todas las hojas de papel que Jacob quería, y en ellas dibujaba perritos, animalitos, un cochecito, un caballo, y los caballos se movían como se movía el primer muñequito que él había dibujado, y los perritos también. De hecho, el perrito trotaba de saltito a saltito y se subía por la hoja de papel, y después caminaba pero de cabeza por el otro extremo del papel, y así dándole la vuelta a toda la hoja, a todo el ángulo, a todo el rectángulo de la hoja, y el gato hacía lo mismo y se movían. Y la gente se reía y exclamaba y gritaban incluso. ¿Saben una cosa? Jacob era un vivo y supo cómo sacarle provecho al asunto. Era obvio, dice el anciano hoy día, que no abandonó su gustito por el ocultismo mientras estuvo afuera. Quizá más bien Jacob hizo descubrimientos que nunca contó, pero su fracasada vida como nigromante solamente le había dado una especie de lápiz que ignorantemente ellos llamaban el lápiz mágico. Pero
Aunque fuera algo pequeño, Jacob sabía cómo sacarle provecho, como dije antes, así que no tardó mucho en montarse su propio circo, un lugar modesto en el que mandó erigir muros blancos, con un montón de sillas enfrente y una carpa. Se cobraba un precio por la entrada y todos se sentaban, y fue un éxito masivo. Jacob acertadamente, después de la demostración inicial, le gritaba al público: ¿qué quieren que dibuje? ¿Qué quieren que dibuje? Díganme. Y la gente gritaba. Dibujó un tigre, dibujó un elefante, dibujó una locomotora, y la locomotora iba de muro en muro. Se desaparecía entre el espacio de un muro y volvía a aparecer en el espacio del otro muro, lanzando nubecitas bastante arcaicas, bastante básicas de la chimenea. Y los animalitos se movían y las personitas se movían. Jacob sabía que el lápiz no le iba a durar toda la vida, pero por lo menos le estaba sacando provecho e incluso amenazaba con convertirse en un fenómeno nacional. Pero por lo pronto disfrutaba los shows en su pequeño pueblo natal. Y show tras show fue un éxito rotundo. Pero una noche todo eso se acabó. Una noche corría la cerveza, el licor, viejos, medianos y pequeños se reían, carcajeaban groseramente, disfrutando el espectáculo de Jacob Emory. Y Jacob tomaba las peticiones de las personas, y las personas hacían sugerencias cada vez más pasadas de tono. Dibujó una mujer desnuda, dibujó un monstruo, dibujó un jorobado. Y Jacob demostraba su imaginación y dibujaba aquellas cosas feísimas, un monstruo jorobado, algo con brazos alargados, criaturas feas, pero el público se las pedía. Jacob, 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 levantaba la mano a alguien gritando, y Jacob demostraba ante un público cegado, ante lo obvio, que se está volviendo cada vez una persona más oscura, más extraña, como alguien que no logra descansar bien. Jacob, Jacob, Jacob. Y Jacob sigue tomando peticiones porque todo el mundo le está hablando, hasta que comete el grave error de escuchar la sugerencia inocente del estúpido que está gritando hace rato: Jacob, Jacob, Jacob. ¿Qué quieres? Dime. Jacob, dibújate a ti mismo. Jacob ladea un poco la cabeza, abre los ojos y se siente sorprendido. Nunca nadie le había pedido eso. Pero ¿por qué decir que no? Vociferó una risotada, se dio media vuelta y se puso manos a la obra. Y empezó sobre la pared. Se dibujó tal cual estaba vestido, con el lacito típico de charlatán de pueblo que vende humo, el abrigo rojo con rayas blancas, el mismo peinado, el mismo sombrero incluso, hasta que finalmente terminó la figura. Pero cuando terminó la figura, todos los otros dibujos de Jacob que estaban dando vueltas de pared en pared, el jorobado, los deformes, los mutantes, el perrito, el caballito, las personas, la mujer desnuda, se detuvieron en seco y se quedaron viendo al Jacob dibujado. Y mientras esto sucedía, las risotadas estupidizadas del público fueron acallándose poco a poco ante el suceso. Y se quedaron viendo, expectantes. Todos los dibujos estaban quietos, mirando fijamente al Jacob falso. Entonces el Jacob falso cobra vida y lo primero que hace es mirar al Jacob real. De un modo que quien cuenta esta historia, hoy viejo, se siente frío
y lo rememora con ojos llorosos. El Jacob dibujado entonces hace así, mete la mano en el abrigo y se saca un lápiz, una versión del lápiz mágico de Jacob. El Jacob dibujado se agacha y traza una línea muy larga, recta, y a partir de esa línea hace así, y a partir de esa línea vuelve para abajo. Jacob se dio cuenta de lo que estaba pasando mucho antes que la gente, mucho antes que su audiencia. Y fue por eso que puso una expresión de pánico, dándose cuenta del terrible error que había cometido. El Jacob falso estaba dibujando una puerta. El Jacob falso abrió esa puerta y los dibujos tuvieron acceso a él. El anciano recuerda que todo el mundo se puso de pie, empezaron a gritar, empezaron a vociferar, empezaron a chillar. Rugidos, bramidos, lloros, botellas partiéndose, una multitud de gente agolpándose hacia la entrada desesperadamente como cerdos. Una persona incluso murió pisada, atropellada por el público. Él era un adolescente, entonces no sabía exactamente qué estaba pasando ni por qué la gente se había vuelto tan histérica. Pero mientras estaba saliendo, vio para atrás. Y cuando vio para atrás, vio por última vez en su vida a Jacob Emory. Y él cuenta hoy que se arrepintió por siempre de haberlo hecho. Todas las creaciones de Jacob estaban sobre él, matándolo. Él recuerda que uno de los monstruos le había metido la mano en la mandíbula dentro de la boca. Y otro monstruo le había metido la mano también dentro de la boca, pero del otro lado, y lo estaban jalando con furia. Y otro de los personajes tenía los dedos metidos dentro de los ojos, de la cavidad de la carne de los ojos de Jacob, y lo estaba jalando, lo estaban destrozando, lo estaban haciendo pedazos como una camisa. Como si su carne fuera tela, todo sobre él, furiosos. Lo estaban masacrando, lo estaban destruyendo, lo estaban haciendo pedazos. Hubo un incendio en el lugar y toda la carpa se vino abajo. La gente de aquel pueblo pequeño no quiso hablar más nunca del tema. El anciano teoriza algo que quizás sea muy cierto. Él dice que se dio cuenta de que tal vez aquello que dibujaba Jacob no eran perritos realmente, no eran gatitos realmente. Todo lo que Jacob hacía era darle cuerpo a seres que habitan en otra realidad, en otra dimensión. Les daba un cuerpo de perrito, les daba un cuerpo de gatito, pero eso no quiere decir que eran ni perritos ni gatitos. Eran formas, eran espectros que se movían en la hoja de papel buscando una salida. Seres que finalmente le dieron un castigo muy grande a Jacob Emory. El anciano se siente muy triste y muy mal al decir esto. Algo que es sumamente duro, pero real. Jacob Emory recibió lo que merecía por estar jugando con cosas que no solo nunca llegó a entender bien, sino con las que nunca se debió haber metido. El arte de Jacob Emory. Yo no me voy a hacer responsable por esto.
Quizás sea malicioso de mi parte hablarte sobre este juego, pero no lo hago por malicia y no me interesa que no me creas. Lo hago porque el público ha crecido bastante. Lo hago porque probablemente entre algunos de ustedes esté una persona a la que le pase lo que yo te voy a contar aquí y ahora. Y espero de corazón que esto te sirva de advertencia, por más que te sientas tentada o tentado. Si eres inteligente, me vas a hacer caso. Tú eres una persona que le gusta comer afuera en restaurantes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tú eres una persona que le gusta comer afuera en restaurantes sola, sin nadie, tú solo, tú sola. Quizá de viaje en carro, eres una persona que viaja mucho en el carro, te gusta comer solo, mientras estás afuera, fuera de la ciudad, en restaurantes del camino, en bares del camino, lugares del camino. Es muy posible que una noche de estas, y no importa en qué restaurante estés, se te acerque un extraño que lleva su propio plato de comida. Este extraño te va a ver fijamente parado frente a ti y te va a preguntar: ¿puedo sentarme contigo? Te ves como una persona bastante interesante. Si eres alguien a quien le gusta retar a la vida, desafiar y hacer cosas únicas o inesperadas, seguramente, incluso sin saber qué persona es esta, le vas a decir que sí, siéntate conmigo. Entonces esta persona se va a sentar frente a ti y va a comenzar a comer. Esta persona va a comenzar a hacerte preguntas, primero muy básicas: ¿cómo te llamas? ¿En qué trabajas? Conforme él vaya comiendo, las preguntas se van a hacer más profundas y más íntimas. Hay algo que tienes que tener en cuenta: esta persona siempre indefectiblemente va a ser de tu mismo sexo, de tu misma estatura, y va a tener una edad aproximada a la tuya, si no es que exactamente la misma edad. No hay manera de saberlo. Pero lo realmente inquietante de esto es que si tú decides responder, te vas a dar cuenta más tarde que temprano de que no le puedes mentir. No importa que lo intentes, no le puedes decir una mentira. Si te arrepientes a medio camino, puedes optar por no contestarle. Al cabo de un rato te va a mirar, va a levantar la mirada de su comida, te va a ver fijamente y ante tu silencio va a entender y se va a marchar. Te aconsejo hacerlo rápido, si es que te crees valiente, porque cada vez, a pesar de que sus preguntas se hacen más y más íntimas, va a ser más y más difícil quedarte callado. Va a ser más y más difícil no contestarle. Va a ser más y más tentador seguir respondiendo a sus preguntas. Y mientras la comida va abandonando su plato, estas preguntas se hacen cada vez más y más oscuras, hasta el punto que se van a tornar horribles. Y si eres muy estúpida o muy estúpido o muy valiente y dejas que la conversación prosiga, te va a hacer una última pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que tú decidas quitarte tu propia vida? Es aquí cuando tú te vas a dar cuenta de que la pregunta es muy ambigua y que tienes que usar tu imaginación
para darle una respuesta. Es aquí cuando ese yugo de tener que contestarle la verdad a las preguntas sumamente específicas que él te hace o que ella te hace, se levanta. Y le puedes responder algo acorde a tu imaginación. ¿Qué tendría que pasar para que tú decidas quitarte la vida? Lo que sea que tú le contestes, va a suceder a la semana siguiente. Pero si eres una o un canalla, estoy seguro de que se te acaba de ocurrir una idea bastante buena, o que parece bastante buena en tu ingenuidad. Tú podrías obtener un deseo muy interesante mintiéndole a este extraño. Podrías obtener lo que quieres en lugar de decirle qué es lo que tendría que pasar para que te suicides. Le puedes pedir, sin que esta persona lo sepa, un deseo muy grande, porque total se va a cumplir a los 7 días. En caso de que hayas hecho esto, te tengo una muy mala noticia. Al ver que tú no te quitas tu vida, el extraño va a comenzar a pensar en qué haría que te suicides por su propia cuenta. Tú le contestaste muchas preguntas y él está pensando y pensando. Y esto es algo que debería parecerte bastante inquietante, bastante perturbador. Esto es algo que de hecho debería preocuparte mucho, visto y considerando todo lo que esta persona sabe de ti.